¿Sabías que existe un secreto poderoso oculto en la Biblia acerca del ayuno que muchos ignoran y otros malinterpretan? En Mateo 6:16, Jesús advierte claramente: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a otros que están ayunando. Este versículo revela que el ayuno bíblico va mucho más allá de abstenerse de alimentos. Es una práctica espiritual profunda, diseñada para transformar tu relación con Dios desde el interior. Hoy exploraremos el verdadero propósito del ayuno según las Escrituras, revelaremos cómo evitar caer en prácticas falsas y te ayudaremos a identificar las claves para experimentar plenamente el poder transformador de esta disciplina espiritual. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios realmente desea enseñarte a través del ayuno? ¿Sabías que a lo largo de la historia muchas personas han ayunado creyendo agradar a Dios, pero sin comprender verdaderamente el propósito espiritual que encierra esta poderosa práctica? Desde tiempos antiguos, hombres y mujeres han buscado conectarse con el cielo absteniéndose de alimentos y placeres terrenales. Sin embargo, no todo ayuno es agradable ante los ojos del Señor. De hecho, muchas veces cometemos el error de creer que simplemente pasar hambre es suficiente para obtener el favor divino. Pero Dios ve más allá de nuestras acciones exteriores. Él examina profundamente el corazón y las intenciones detrás de nuestras prácticas espirituales. En Isaías 58:3-4 encontramos un claro ejemplo de esto cuando el pueblo de Israel cuestiona a Dios diciendo: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y la respuesta del Señor es contundente: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Este versículo nos revela un error profundo en la manera en que muchos comprenden el ayuno. La verdadera esencia del ayuno no está en la privación del cuerpo por sí sola, sino en la disposición de nuestro corazón y nuestra actitud hacia Dios y los demás durante este tiempo. La Biblia nos muestra constantemente ejemplos claros sobre la importancia de ayunar con un propósito espiritual genuino, como lo hicieron Moisés, Daniel, Esther e incluso el mismo Jesús. Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días y 40 noches en la cima del monte Sinaí mientras esperaba recibir las tablas de la ley. Este ayuno no fue simplemente un acto de resistencia física o un ritual religioso vacío, sino una profunda comunión con Dios, buscando dirección y revelación divina en medio de un momento crucial para todo el pueblo de Israel. Al descender del monte, Moisés llevaba consigo no solo las tablas con los mandamientos, sino la gloria misma del Señor reflejada en su rostro, tan radiante que tuvo que cubrirse, porque el pueblo no podía soportar la intensidad espiritual de esa presencia divina. Algo similar ocurrió con Daniel, quien frente a las presiones y tentaciones de Babilonia, decidió apartarse para buscar al Señor en oración y ayuno. En Daniel 10:2-3 leemos: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel no buscaba impresionar a los demás con su santidad, ni tampoco buscaba únicamente beneficios personales. Al contrario, él se humilló profundamente delante de Dios, buscando respuestas y claridad en medio de situaciones complicadas y decisiones trascendentales. El resultado fue una revelación espiritual extraordinaria que lo preparó para entender visiones proféticas de gran importancia. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que el ayuno auténtico y agradable delante de Dios siempre tiene una dimensión espiritual profunda que va más allá del simple hecho de abstenerse de comer o de cumplir rituales religiosos visibles. Sin embargo, en nuestros tiempos modernos, muchas veces se ha perdido el verdadero significado del ayuno bíblico, convirtiéndolo en una práctica rutinaria, superficial, o peor aún, en algo para presumir nuestra espiritualidad ante los demás.
Jesús mismo advirtió sobre este peligro en Mateo 6, 16, 18, donde nos instruye claramente diciendo: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Jesús establece claramente que el ayuno no es una práctica destinada a atraer la atención o admiración de los demás, sino un acto íntimo y secreto entre Dios y la persona que ayuna. Ahora bien, ¿qué significa exactamente esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro ayuno sea realmente aceptable y poderoso espiritualmente, y no solo una forma vacía de religiosidad? La clave está en entender que el ayuno es una oportunidad única para alinearnos más estrechamente con la voluntad y el corazón de Dios. Cuando dejamos de lado temporalmente nuestras necesidades físicas, estamos declarando delante del Señor que lo necesitamos más a Él que al alimento físico, más que a las comodidades y más que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecernos. En este sentido, el ayuno auténtico siempre nos acerca más a Dios y a su propósito. Es un tiempo de profunda oración y meditación en su palabra, donde buscamos escuchar claramente su voz, entendiendo su voluntad para nuestra vida y recibiendo dirección divina para los desafíos y decisiones que enfrentamos. El ayuno genuino rompe ataduras espirituales, derriba barreras emocionales y nos posiciona en un lugar donde la intervención sobrenatural de Dios se vuelve palpable en nuestra vida cotidiana. Una prueba clara de esto es el relato de Esther, quien al enfrentar la amenaza inminente de destrucción sobre su pueblo, convocó a todo Israel a un ayuno solemne durante 3 días y 3 noches, sin alimento ni agua. En Esther 4:16, ella proclama valientemente: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La determinación y la entrega espiritual que demostraron en ese ayuno no solo abrieron el camino para la salvación milagrosa del pueblo judío, sino que también revelaron claramente que Dios responde cuando nuestro ayuno es genuino y nuestro propósito es honrarle y buscar su justicia. Sin embargo, es vital recordar que Dios no responde al ayuno como si fuera una fórmula mágica para obtener beneficios o favores específicos. Más bien, Él responde al corazón humilde y sincero que busca alinearse plenamente con su voluntad y su justicia. Como vemos nuevamente en Isaías 58:6, Dios mismo nos aclara lo que espera cuando dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Aquí entendemos que el ayuno aceptable para Dios no solo transforma nuestro interior, sino que también impacta nuestro entorno, produciendo libertad, justicia y misericordia hacia los demás. Tal vez tú en alguna ocasión has intentado ayunar esperando respuestas milagrosas o intervenciones divinas específicas, y quizá has sentido frustración o desánimo al no ver los resultados inmediatos que esperabas. Pero hoy quiero recordarte que la eficacia espiritual del ayuno no depende solamente de abstenerse de alimentos o de las apariencias religiosas. Depende profundamente de la sinceridad de tu corazón y del propósito espiritual que motives en este tiempo especial con Dios. Cuando entendemos este secreto profundo que la Biblia nos revela sobre el ayuno, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Dejamos de verlo como una obligación religiosa pesada y comenzamos a verlo como una puerta espiritual que Dios ha puesto delante de nosotros para profundizar nuestra comunión con Él. El ayuno, en su esencia más pura, nos acerca al corazón de Dios, nos hace sensibles a su voz
y nos equipa para enfrentar cualquier circunstancia con poder espiritual y claridad divina. En los próximos minutos profundizaremos aún más en esta poderosa verdad espiritual, revelando cómo evitar los engaños y las malas interpretaciones que a menudo surgen respecto al ayuno. Descubriremos juntos, paso a paso, cómo puedes experimentar un ayuno que verdaderamente honra a Dios, transforma tu vida espiritual y produce un impacto sobrenatural no solo en ti, sino en todos aquellos que te rodean. ¿Estás listo para descubrir los secretos espirituales que Dios ha reservado especialmente para ti en esta práctica poderosa del ayuno? Cuando profundizamos en la enseñanza bíblica sobre el ayuno, descubrimos rápidamente que este acto de renuncia no es un simple sacrificio del cuerpo, sino una manifestación espiritual de dependencia absoluta hacia Dios. La Escritura nos muestra una y otra vez que, al ayunar, nuestra actitud interna determina la validez espiritual del acto externo. Este principio es claramente expresado en Joel 2:12, donde Dios mismo nos llama diciendo: por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este versículo enfatiza que el ayuno debe ir acompañado de una auténtica conversión interna, de un corazón quebrantado y humilde ante la presencia del Señor. Jesús profundiza aún más este concepto en Mateo 9:14-15, cuando los discípulos de Juan le preguntaron por qué sus seguidores no ayunaban regularmente, a lo que él respondió: ¿acaso pueden los invitados a la boda tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán. En esta respuesta, Cristo revela el verdadero sentido del ayuno cristiano, una expresión de anhelo profundo por su presencia en momentos de separación o necesidad espiritual. El ayuno no es entonces una práctica rutinaria o ritualística, sino una búsqueda ferviente de comunión con Dios, cuando sentimos más intensamente nuestra necesidad de Él. Es crucial entender que, aunque el ayuno es una práctica bíblica recomendada por el propio Cristo, no debe ser interpretado como una manera automática de conseguir bendiciones específicas o una especie de moneda espiritual que garantice respuestas inmediatas a nuestras peticiones. Algunos creen erróneamente que al privarse de alimentos o ciertos placeres físicos podrán manipular o presionar a Dios para obtener una respuesta rápida. Pero esta visión distorsionada no solo está equivocada, sino que contradice profundamente la enseñanza de la Escritura sobre la soberanía divina y la verdadera esencia del ayuno. En realidad, el ayuno aceptable es aquel que reconoce plenamente el señorío absoluto de Dios y que acepta humildemente su voluntad, aunque ésta no coincida necesariamente con nuestros deseos personales inmediatos. Un ejemplo bíblico contundente sobre este punto lo encontramos en el libro de Samuel, cuando el rey David ayunó fervientemente por el hijo que tuvo con Betsabé, que se encontraba gravemente enfermo. Durante 7 días, David se abstuvo de comer y rogó intensamente por la vida del niño. Sin embargo, el niño murió. La reacción de David después de la muerte del niño es notable y nos enseña profundamente sobre la naturaleza correcta del ayuno. Al conocer la noticia, David se levantó, se bañó, se cambió de ropa y entró en el templo a adorar a Dios. Este relato, registrado en 2 Samuel 12:20, nos revela que David entendía perfectamente que el propósito del ayuno no era torcer la mano de Dios, sino rendir humildemente su voluntad ante la soberanía divina. Además, el ayuno auténtico siempre conduce hacia la humildad y al reconocimiento profundo de nuestras propias limitaciones y dependencia absoluta de Dios. En Lucas 18, 11, 14 encontramos la parábola del fariseo y el publicano, un relato poderoso que Jesús utilizó para mostrar cómo ciertas prácticas religiosas, como el ayuno,
pueden ser corrompidas por la soberbia y la autosuficiencia. El fariseo ayunaba 2 veces por semana y se sentía justo delante de Dios debido a sus actos religiosos visibles, mientras que el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, reconociendo humildemente su necesidad de misericordia. Cristo concluyó esta parábola con una afirmación contundente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí se establece claramente que el ayuno sin humildad no tiene valor alguno ante los ojos de Dios. En muchos pasajes de la Biblia vemos que el ayuno también está directamente relacionado con la justicia, la misericordia y la compasión hacia los demás. Dios mismo expresa en Isaías 58:7 cómo debería manifestarse un ayuno verdadero y agradable. No es que compartas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este versículo indica claramente que un ayuno auténtico no solo involucra el abstenerse de alimento físico, sino también llevarnos a una actitud espiritual que refleja la compasión y justicia del mismo Dios hacia los más necesitados. Siguiendo este principio bíblico, entendemos que el ayuno auténtico nunca puede separarse de la ética y la justicia que Dios demanda de su pueblo. La Escritura nos revela una conexión directa entre nuestra práctica espiritual personal y nuestro compromiso social hacia quienes sufren injusticias o necesidad material. El ayuno verdadero produce un cambio en nuestro interior que necesariamente debe reflejarse en acciones concretas hacia quienes nos rodean. Además, cuando analizamos el ayuno bíblico en profundidad, es evidente que esta práctica también es utilizada por Dios como una herramienta espiritual poderosa para enfrentar grandes desafíos y batallas espirituales. En 2 de Crónicas capítulo 20, cuando el rey Josafat enfrentaba una gran amenaza militar, proclamó ayuno en toda Judá. La respuesta del pueblo fue inmediata y poderosa. No buscaron simplemente la solución en la estrategia militar, sino que dirigieron sus corazones a Dios en ayuno y oración. El resultado fue una victoria milagrosa, sin que siquiera tuvieran que luchar directamente en la batalla. Este evento histórico nos recuerda que el ayuno, cuando es sincero y unido a la oración ferviente, tiene el potencial espiritual de movilizar la intervención sobrenatural de Dios en circunstancias aparentemente imposibles. Sin embargo, es importante señalar que el poder del ayuno no radica en la duración ni en la rigurosidad física con que se practique, sino en la sinceridad y la profundidad espiritual del acto mismo. Dios no busca sacrificios externos vacíos, sino corazones sinceros, humildes y obedientes a su voluntad. Por esta razón, la Escritura nos advierte claramente en Colosenses 2:23 contra aquellos que promueven ayunos y prácticas religiosas con apariencia de sabiduría, pero que en realidad carecen de verdadero valor espiritual, porque no proceden de un corazón genuinamente sometido a Dios. Asimismo, el ayuno bíblico también es un acto profundo de preparación espiritual para recibir revelación divina. Es interesante notar que grandes revelaciones espirituales en la Biblia estuvieron precedidas por períodos intensos de ayuno y oración. El profeta Daniel recibió poderosas visiones proféticas mientras ayunaba. En Hechos capítulo 13, la iglesia primitiva practicó el ayuno y la oración antes de enviar a Pablo y Bernabé en una misión evangelística crucial que cambió la historia del cristianismo. Estos ejemplos confirman que Dios responde a la búsqueda sincera y ferviente de aquellos que le buscan con humildad y dedicación en momentos específicos de búsqueda espiritual. Finalmente, al comprender estos principios, podemos afirmar que el ayuno bíblico, cuando se practica correctamente, es una puerta espiritual hacia un mayor conocimiento de Dios, una vida más consagrada y una experiencia profunda de su presencia y poder.
El secreto oculto del ayuno no radica en la negación física o en una simple privación, sino en una actitud del corazón que reconoce a Dios como lo esencial y absoluto en nuestras vidas. Cuando comprendemos verdaderamente esta poderosa verdad espiritual, nuestro ayuno se convierte en un acto de adoración profundo, una búsqueda genuina del rostro divino y una manifestación tangible de nuestra dependencia total del Dios que ve lo profundo de nuestro ser y que responde desde su infinita gracia y misericordia. El ayuno ha sido, desde los tiempos más antiguos, una llave que abre dimensiones espirituales que muchos desconocen. No es un acto simbólico ni un sacrificio vacío, sino un camino que ha sido trazado por los hombres y mujeres que han entendido que la verdadera fortaleza no proviene de lo que se consume, sino de la dependencia absoluta de Dios. A través de las Escrituras queda claro que aquellos que han entrado en este tiempo de separación han visto su vida transformada, han recibido revelación y han sido testigos de la mano de Dios, obrando en formas que desafían toda lógica humana. Sin embargo, el poder del ayuno no radica en la abstinencia, sino en la postura del corazón. No es el hambre lo que cambia las circunstancias, sino la entrega total, la rendición genuina, el anhelo de Dios por encima de cualquier otra necesidad. Desde los profetas hasta los apóstoles, la práctica del ayuno ha sido un pilar en la búsqueda de dirección divina. En tiempos de incertidumbre, cuando el futuro parecía incierto, el ayuno marcó la diferencia entre la confusión y la claridad, entre el miedo y la confianza, entre la derrota y la victoria. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva comprendió que las decisiones no podían tomarse basadas en la lógica humana, sino en la voz del Espíritu Santo. Antes de enviar a Pablo y Bernabé, se apartaron en ayuno y oración, porque entendieron que la misión que tenían por delante no podía depender de estrategias humanas, sino de la guía divina. Y cuando el ayuno es genuino, la dirección de Dios es innegable. El ayuno no es un ritual mecánico, es un acto de fe. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una amenaza que a nivel natural no tenía solución. Un ejército demasiado grande se acercaba para destruirlos y en lugar de confiar en sus propias fuerzas, proclamó un ayuno en todo el pueblo. No buscaron soluciones terrenales, no intentaron resolver la crisis con su propio entendimiento, sino que se postraron en humillación, reconociendo que solo Dios podía darles la victoria. La respuesta fue inmediata. Dios les aseguró que la batalla no era suya, sino del Señor. El ayuno no solo trajo dirección, sino que posicionó a todo un pueblo para ver una manifestación del poder divino sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. En cada generación, el ayuno ha sido el camino de los que entienden que lo espiritual gobierna sobre lo natural. No se trata de una simple renuncia a lo físico, sino de un empoderamiento que permite acceder a lo que está más allá de lo visible. Daniel ayunó cuando buscó entender las visiones que Dios le había dado, y su respuesta no llegó de inmediato. Pero la Escritura revela que desde el primer día en que dispuso su corazón, su oración fue escuchada. Sin embargo, hubo resistencia en el ámbito espiritual y fue necesaria una batalla celestial para que el mensaje llegara a sus manos. Aquí se encuentra una verdad fundamental. El ayuno desata respuestas que muchas veces se encuentran retenidas en lo invisible. Hay batallas que solo pueden ser ganadas cuando se entra en esta dimensión de búsqueda intensa. El ayuno tiene el poder de transformar no solo la vida personal, sino el destino de naciones enteras. En el libro de Jonás, la ciudad de Nínive estaba destinada al juicio, pero cuando el mensaje de advertencia fue proclamado, desde el rey hasta el ciudadano más humilde se postraron en ayuno y clamor. No fue un acto de costumbre ni un intento superficial de apaciguar la ira divina, sino un quebrantamiento real. La respuesta de Dios no se hizo esperar.
Lo que estaba decretado cambió, porque hubo un pueblo que comprendió que el arrepentimiento verdadero debía ir acompañado de un cambio de corazón. El error de muchos es ver el ayuno como una herramienta para conseguir lo que desean, en lugar de un medio para rendirse completamente a la voluntad de Dios. En Isaías 58, Dios confrontó al pueblo porque su ayuno era solo una formalidad. Se privaban de alimento, pero seguían oprimiendo a los demás, seguían viviendo sin justicia, seguían buscando su propio beneficio. Dios dejó claro que el ayuno que Él ha escogido no es simplemente abstenerse de comida, sino desatar cargas, liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento. El verdadero ayuno transforma no solo el espíritu, sino también la conducta. Jesús estableció el principio de que el ayuno no debe ser practicado para ser visto por los hombres, sino en secreto, en intimidad con el Padre. Los fariseos ayunaban regularmente, pero su motivación estaba corrompida, pues lo hacían para recibir reconocimiento. Por eso, aunque su disciplina era estricta, su vida no reflejaba el verdadero poder del ayuno. No es la práctica externa la que cambia las cosas, sino la postura del corazón con la que se hace. El ayuno es un acto de guerra espiritual, un posicionamiento que rompe barreras y abre caminos. No es casualidad que antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días. Antes de enfrentarse a la oposición del enemigo, antes de realizar milagros, antes de enseñar a las multitudes, su primera acción fue separarse completamente para estar en comunión con el Padre. Y fue en ese tiempo de ayuno donde venció la tentación, donde estableció la supremacía de lo eterno sobre lo temporal, donde demostró que la verdadera victoria comienza en la dependencia total de Dios. El ayuno no es una opción para aquellos que quieren caminar en niveles más profundos de fe. No es una práctica que quedó en el pasado, sino una disciplina que sigue teniendo el mismo impacto cuando se hace con el corazón correcto. No es un método humano para alcanzar bendiciones, sino una rendición que permite alinear la vida con la voluntad de Dios. Es una herramienta que ha sido dada a los creyentes para derribar fortalezas, para abrir los ojos espirituales, para recibir dirección en tiempos de incertidumbre. Cuando la iglesia primitiva enfrentó persecución, cuando los apóstoles necesitaban discernimiento, cuando las decisiones eran demasiado grandes para depender de la razón, el ayuno fue el camino que tomaron. No confiaron en sus propias fuerzas, sino que buscaron en el ayuno y la oración la dirección que solo Dios podía dar. En cada caso la respuesta fue clara, porque Dios siempre honra a aquellos que lo buscan de todo corazón. El ayuno no es una carga, sino un privilegio. Es una invitación a entrar en una dimensión de comunión que no puede alcanzarse de otra manera. Es una separación de lo terrenal para enfocarse en lo eterno. Es un espacio donde la voz de Dios se hace más clara, donde la carne se somete al espíritu, donde las distracciones se desvanecen y la presencia del Señor se vuelve la prioridad absoluta. El secreto del ayuno no está en el sacrificio físico, sino en el abandono total a la voluntad de Dios. No es el hambre lo que mueve la mano del Señor, sino la fe, la entrega, la disposición de rendirse completamente a su propósito. Cada vez que alguien ha comprendido esto y ha entrado en un tiempo de ayuno con la actitud correcta, ha sido testigo del poder de Dios obrando de maneras que desafían toda lógica humana. El ayuno sigue siendo una clave para aquellos que desean experimentar una relación más profunda con Dios. No es un simple acto de disciplina, sino una puerta a lo sobrenatural. Es una oportunidad para dejar atrás las distracciones y sumergirse en la presencia de Dios, para recibir respuestas, para ser fortalecidos en medio de la batalla. A través de la historia ha sido la práctica de aquellos que han entendido que el verdadero sustento no viene del alimento, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
y sigue siendo el camino para aquellos que desean ver su vida transformada por la mano del Altísimo. El ayuno ha sido una de las disciplinas espirituales más poderosas desde tiempos antiguos, pero también una de las más malinterpretadas. A lo largo de la historia, muchos han practicado el ayuno con un enfoque incorrecto, viéndolo como un medio para alcanzar sus propios deseos en lugar de una rendición absoluta a Dios. La Escritura muestra que el ayuno no se trata de una simple abstinencia de alimento, sino de una transformación profunda que alinea el corazón con la voluntad divina. Es un acto que trasciende lo físico y que, cuando se realiza con la motivación correcta, abre dimensiones espirituales que de otro modo permanecerían cerradas. Sin embargo, cuando se practica con el enfoque equivocado, se convierte en un ejercicio vacío, carente de poder y significado. Desde el principio, Dios estableció el ayuno como un medio para acercarse a Él con humildad y dependencia total. No es casualidad que en los momentos más cruciales de la historia bíblica, el ayuno haya estado presente. Cuando Israel se alejaba del camino correcto y enfrentaba las consecuencias de su desobediencia, la restauración siempre comenzaba con un regreso sincero al Señor, acompañado de ayuno y oración. En Joel 2, Dios llama a su pueblo a volverse a Él con todo su corazón, rasgando el alma y no solo los vestidos, porque lo que realmente busca no es un acto externo, sino un cambio genuino. Cada vez que se menciona el ayuno en la Biblia, se presenta como un acto de entrega, no como un método para obtener bendiciones o respuestas rápidas. En los tiempos de los profetas, el ayuno fue clave para aquellos que anhelaban escuchar la voz de Dios con claridad. Daniel, al buscar entendimiento sobre los tiempos proféticos, se apartó en ayuno, reconociendo que la revelación solo podía venir de Dios. Su disposición a postrarse en humillación fue respondida con una visión celestial que reveló acontecimientos que aún hoy impactan la comprensión de la historia. Este patrón se repite en la Escritura. Aquellos que verdaderamente buscan a Dios mediante el ayuno y la oración son llevados a un nivel más profundo de comunión, donde los misterios del reino son revelados. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, se sumergió en un ayuno de 40 días en el desierto. No fue una demostración de resistencia física ni un acto de exhibición espiritual, sino una preparación para lo que vendría. En ese tiempo de ayuno, enfrentó la tentación en su forma más intensa, pero su respuesta dejó claro el verdadero propósito de la práctica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto estableció el principio fundamental de que el ayuno no es solo dejar de comer, sino depender completamente de Dios. No es una herramienta para negociar con el cielo, sino una declaración de que nada en este mundo es más importante que la presencia del Padre. El ayuno tiene el poder de romper ataduras espirituales que de otra manera permanecerían intactas. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, Jesús les reveló una verdad crucial. Este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí queda evidenciado que hay batallas que no pueden ganarse con conocimiento humano ni con esfuerzos naturales, sino solo mediante una vida consagrada. Hay opresiones que no ceden ante simples palabras, sino que requieren un nivel de entrega donde el espíritu se fortalece y la carne se somete a la autoridad divina. En el libro de los Hechos, el ayuno continuó siendo una práctica esencial para la iglesia primitiva. Antes de enviar a los apóstoles a sus misiones, la comunidad de creyentes dedicaba tiempo al ayuno y la oración, reconociendo que la dirección de Dios era imprescindible. No tomaban decisiones basadas en lógica o conveniencia, sino en la voz del Espíritu Santo. Y esa voz se hacía más clara cuando el pueblo se apartaba en ayuno. Esto confirma que la práctica no quedó en el pasado, sino que sigue siendo una disciplina fundamental para aquellos que desean caminar en la voluntad de Dios. El ayuno no es solo para tiempos de crisis o para momentos de desesperación,
sino un estilo de vida que mantiene el espíritu alineado con el propósito de Dios. En Lucas 2 se menciona a Ana, una profetisa que servía en el templo con ayunos y oraciones día y noche. No lo hacía para obtener algo, sino porque había encontrado en la presencia de Dios su mayor deleite. Su dedicación le permitió ser testigo del cumplimiento de la promesa mesiánica, reconociendo al Salvador cuando muchos otros no lo hicieron. El ayuno afina la percepción espiritual, abre los ojos a la realidad del reino y permite ver lo que está oculto para la mayoría. Dios no se impresiona con actos externos, sino con corazones rendidos. En Isaías 58, Él reprende a aquellos que ayunan sin una transformación real, señalando que su práctica es inútil si no va acompañada de justicia y misericordia. Un ayuno que no produce cambio en la conducta es un ayuno que no tiene valor. No se trata solo de dejar de comer, sino de soltar las cadenas de opresión, de vivir en rectitud y de reflejar el carácter de Dios en cada acción. Cuando el ayuno se convierte en una rutina vacía, pierde su poder, pero cuando se practica con la intención correcta, su impacto es innegable. En tiempos de guerra espiritual, el ayuno ha sido la estrategia de aquellos que entienden que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la intervención de Dios. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat se vio rodeado por un ejército abrumador, no buscó primero estrategias militares, sino que proclamó un ayuno en todo Judá. La respuesta divina no fue una instrucción convencional, sino una declaración que lo cambió todo. No es vuestra la batalla, sino de Dios. El ayuno preparó el camino para una intervención sobrenatural, demostrando que aquellos que confían en el Señor nunca quedan avergonzados. El ayuno es un acto de fe, una declaración de que Dios es suficiente y de que su voluntad es más importante que cualquier otra cosa. No es un sacrificio vacío ni una práctica religiosa sin propósito, sino una entrega total que posiciona al creyente en el centro de la voluntad divina. En cada generación, aquellos que han entendido su verdadero significado han experimentado su poder, porque Dios siempre honra a quienes lo buscan con sinceridad. El ayuno no es una carga, sino un privilegio. Es un acceso directo a una comunión más profunda con Dios, un espacio donde las distracciones del mundo se desvanecen y su voz se hace más clara. No es un medio para conseguir favores, sino una invitación a conocerlo en un nivel más íntimo. En la Escritura, cada vez que alguien se apartó en ayuno con un corazón sincero, Dios respondió. No porque el acto en sí tuviera poder, sino porque representaba un anhelo genuino de encontrarse con Él. El verdadero propósito del ayuno no es obtener algo de Dios, sino rendirse completamente a Él. En cada historia bíblica donde se menciona esta práctica, la clave no fue la cantidad de días, sino la disposición del corazón. Moisés, Elías, Daniel, Esther, Jesús y los apóstoles ayunaron porque comprendieron que hay dimensiones espirituales que solo pueden alcanzarse a través de la negación propia y la búsqueda intensa del Señor. No fue un sacrificio mecánico, sino una respuesta a un deseo ardiente de estar en su presencia. El ayuno sigue siendo un llamado para aquellos que desean profundizar en su relación con Dios. No es una práctica anticuada ni una disciplina irrelevante, sino una herramienta que sigue teniendo poder cuando se usa correctamente. Es un recordatorio de que el verdadero sustento no proviene del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es una declaración de que su voluntad es superior a cualquier necesidad temporal. Es una puerta a lo sobrenatural, un camino que conduce a la revelación, a la transformación y a la manifestación de su gloria. El ayuno ha sido siempre un misterio para muchos. Algunos lo ven como un sacrificio necesario, otros como una simple costumbre religiosa y unos cuantos como una herramienta para obtener algo de Dios. Sin embargo, en la Escritura se revela que el ayuno va mucho más allá de la abstinencia de alimentos o de una práctica impuesta. Es un acto de entrega total,
un momento en el que el espíritu se eleva por encima de las necesidades del cuerpo, en el que el alma se aquieta para escuchar con claridad la voz del Altísimo. Es en el ayuno donde se rompen ataduras, donde los cielos se abren y donde el hombre se encuentra en su estado más vulnerable, pero también más fuerte, porque ha aprendido a depender enteramente de Dios. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que el pueblo de Dios se vio en situaciones de crisis, el ayuno fue el camino para encontrar respuesta. No se trató de un método para forzar la voluntad divina, ni de un intento de manipulación espiritual, sino de una expresión de humildad y reconocimiento de la absoluta soberanía de Dios. Cuando Israel se enfrentó a la amenaza de aniquilación en tiempos de Ester, el pueblo no corrió en busca de soluciones humanas. En cambio, se postraron en ayuno y oración, comprendiendo que su única esperanza estaba en la intervención del Señor. No fue un simple acto simbólico, ni una tradición vacía, sino un clamor desde lo más profundo, un desprendimiento de todo lo terrenal para aferrarse a la única fuente de salvación. En cada generación el ayuno ha sido un punto de encuentro entre Dios y aquellos que realmente desean conocer su voluntad. En los tiempos de Esdras, cuando el pueblo debía emprender el regreso a Jerusalén, no se confiaron en ejércitos ni en la fuerza de sus manos, sino que proclamaron un ayuno, reconociendo que sin la guía y la protección de Dios, cualquier esfuerzo humano sería inútil. Y Dios respondió, mostrando que el ayuno no es un simple sacrificio, sino una señal de dependencia total, una declaración de que la verdadera fortaleza no proviene del alimento, sino de aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Jesús mismo estableció el principio de que hay batallas que no pueden ganarse sin el ayuno. Cuando sus discípulos no pudieron liberar a un joven de la opresión demoníaca, la respuesta del Señor fue clara: este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí se revela que el ayuno no es solo un acto de disciplina, sino un arma espiritual, un medio por el cual se adquiere autoridad sobre las fuerzas del mal, un camino que lleva al creyente a operar en una dimensión en la que las limitaciones humanas dejan de ser un obstáculo. No es un ritual sin sentido, es una clave que abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. En la vida de los profetas y líderes espirituales de la Biblia, el ayuno no era una opción, sino una necesidad. Moisés ayunó antes de recibir las tablas de la ley. Daniel ayunó para obtener revelación. Elías ayunó antes de su encuentro con Dios en el monte Horeb. Todos ellos comprendieron que el ayuno no era solo una práctica religiosa, sino un estado en el que el espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. No es casualidad que aquellos que han dejado un impacto espiritual profundo hayan sido hombres y mujeres de ayuno. La Escritura no presenta el ayuno como un acto secundario, sino como una parte fundamental del caminar con Dios. El verdadero problema es que muchos han vaciado el ayuno de su significado. Se ha convertido en un evento programado, en una costumbre sin sustancia, en una práctica que se cumple sin convicción. Se ayuna por obligación, sin propósito, sin una verdadera intención de buscar a Dios. Y cuando esto sucede, el ayuno pierde su poder. La Biblia lo deja claro en Isaías 58, donde Dios reprende a su pueblo por ayunar mientras siguen oprimiendo a los demás, mientras su corazón sigue endurecido y sus acciones siguen alejadas de la justicia. Un ayuno sin transformación es un ayuno desperdiciado. La diferencia entre un ayuno efectivo y uno ineficaz radica en la disposición del corazón. Cuando Nínive escuchó la advertencia de juicio, el pueblo se postró en ayuno, pero no como un simple acto externo, sino con un arrepentimiento genuino. No solo dejaron de comer, sino que cambiaron su conducta, y Dios vio su corazón y tuvo misericordia. En contraste, los fariseos en tiempos de Jesús ayunaban regularmente, pero lo hacían para ser vistos por los hombres, para demostrar su aparente piedad. Su ayuno no tenía valor porque su intención era incorrecta.
El ayuno no es un medio para torcer la mano de Dios, sino una rendición total a su voluntad. En los tiempos de Nehemías, cuando él supo sobre la condición de Jerusalén, su reacción inmediata no fue la queja ni la desesperación, sino el ayuno y la oración. Se humilló delante de Dios, confesó los pecados de su pueblo y clamó por dirección. No pidió simplemente una solución, sino que se presentó como un instrumento dispuesto a ser usado, y Dios respondió, abriendo puertas y permitiendo que la restauración de la ciudad comenzara. La clave está en comprender que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarse más a Dios. Cuando la profetisa Ana servía en el templo con ayunos y oraciones, no lo hacía para obtener algo, sino porque su mayor deseo era estar en la presencia de Dios. Y por esa dedicación tuvo el privilegio de reconocer al Mesías cuando muchos otros no lo vieron. El ayuno afina la percepción espiritual, rompe distracciones, permite ver lo que otros no pueden ver. En el libro de Joel, Dios llama a su pueblo a un ayuno verdadero, un ayuno que no se trata solo de dejar de comer, sino de rasgar el corazón y no los vestidos, de buscarlo con un arrepentimiento sincero y no solo con un acto externo. Es un recordatorio de que Dios no se impresiona con sacrificios vacíos, sino con un corazón contrito y humillado. Cuando el ayuno se practica con la motivación correcta, el cielo responde. La historia de la iglesia primitiva también confirma que el ayuno no quedó en el pasado, sino que siguió siendo parte esencial de la vida cristiana. Antes de enviar a Pablo y Bernabé a su misión, la iglesia en Antioquía ayunó y oró, esperando la confirmación de Dios. No tomaron decisiones basadas en lógica humana, sino en dirección divina. Y ese principio sigue vigente. El ayuno no es solo una práctica del Antiguo Testamento, sino una disciplina que el pueblo de Dios ha usado a lo largo de los siglos para recibir instrucciones claras del Señor. Cada vez que la Biblia menciona el ayuno, lo conecta con un propósito mayor. No es un simple ejercicio de autocontrol, ni una práctica para sentirse más espiritual. Es una declaración de dependencia absoluta de Dios. Un tiempo en el que se deja de lado todo lo innecesario para enfocarse en lo eterno. Cuando se practica de la manera correcta, el ayuno cambia vidas, transforma corazones y desata el poder de Dios en formas que van más allá de la comprensión humana. El verdadero secreto del ayuno está en la entrega total, no en la cantidad de días, no en la dureza del sacrificio, sino en la actitud con la que se hace. No se trata de cumplir con una regla, sino de entrar en un nivel más profundo de comunión con Dios. En cada época, aquellos que han entendido esto han sido testigos de la mano de Dios obrando de maneras extraordinarias, y esa realidad sigue vigente. Dios sigue respondiendo a quienes lo buscan con todo el corazón. El ayuno ha sido una práctica que ha distinguido a aquellos que han buscado el rostro de Dios con sinceridad y entrega. A lo largo de las Escrituras, cada vez que el pueblo de Dios enfrentaba tiempos de crisis, necesitaba dirección o anhelaba un avivamiento espiritual, el ayuno se presentaba como una herramienta clave para abrir los cielos y desatar el poder divino. Sin embargo, la eficacia del ayuno no radica en la simple privación de alimento, sino en la actitud con la que se practica. El profeta Joel exhortó al pueblo de Israel a volverse a Dios con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamento, dejando claro que no bastaba con abstenerse de comida, sino había un verdadero arrepentimiento y un cambio de dirección. En la historia de Israel, el ayuno siempre estuvo ligado a momentos de profunda transformación espiritual. Cuando el pueblo se apartaba de los mandamientos de Dios y caía en idolatría, la disciplina del ayuno acompañaba el proceso de restauración. En 1 Samuel 7, el profeta Samuel llamó a Israel al arrepentimiento, instándolos a abandonar sus ídolos y volverse de todo corazón al Señor. Como parte de ese regreso, el pueblo se congregó en Mizpa y ayunó, confesando sus pecados y buscando la intervención divina. La respuesta de Dios no se hizo esperar.
pues los libró de la opresión de los filisteos y restauró su comunión con él. El poder del ayuno no está en la cantidad de días que alguien se abstiene de comer, sino en la disposición del corazón para rendirse completamente a la voluntad de Dios. En Esdras 8, el pueblo se encontraba en un momento crucial. Debían emprender un viaje peligroso de regreso a Jerusalén, y en lugar de buscar protección en fuerzas humanas, Esdras proclamó un ayuno para humillarse delante de Dios y pedirle dirección y resguardo. La Escritura relata que Dios escuchó su clamor y les concedió seguridad en el camino. Esto demuestra que el ayuno no es una práctica vacía, sino una expresión de confianza total en el poder divino. Cuando el ayuno se convierte en una simple costumbre religiosa, pierde su propósito. En los tiempos de Isaías, el pueblo practicaba el ayuno, pero sus vidas no reflejaban un verdadero compromiso con la justicia y la misericordia. En Isaías 58, Dios confronta esta hipocresía, declarando que el ayuno que Él ha escogido no es solo una abstinencia de comida, sino soltar las cargas de opresión, compartir el pan con el hambriento y cubrir al desnudo. Este pasaje revela que el ayuno no puede ser reducido a un acto externo, sino que debe ir acompañado de un cambio profundo en la manera de vivir. En el ministerio de Jesús, el ayuno ocupó un lugar fundamental. Antes de comenzar su obra pública, se retiró al desierto y pasó 40 días y 40 noches en ayuno, preparándose espiritualmente para la misión que tenía por delante. Su tiempo de consagración no solo fortaleció su comunión con el Padre, sino que también lo capacitó para resistir las tentaciones de Satanás. Cuando el enemigo intentó hacerle dudar de su identidad y de su dependencia de Dios, Jesús respondió con la palabra, reafirmando que el verdadero alimento del creyente no es solo el pan, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno no es un medio para manipular a Dios, ni una práctica para obtener favores celestiales de manera automática. En Mateo 6, Jesús enseñó que cuando se ayune, no debe hacerse para ser visto por los hombres, sino en secreto, delante del Padre, quien recompensará conforme a su voluntad. Aquí se establece un principio esencial. El ayuno es una práctica de intimidad con Dios, no un mecanismo para impresionar a los demás, ni una fórmula para recibir bendiciones de manera mecánica. El propósito del ayuno siempre ha sido la búsqueda de Dios por encima de cualquier otra necesidad. En Hechos 14, Pablo y Bernabé ayunaron y oraron antes de designar a los ancianos en las iglesias, demostrando que el ayuno no solo fortalece la vida individual, sino que también juega un papel clave en la toma de decisiones dentro del pueblo de Dios. No se trataba de una simple tradición, sino de un reconocimiento de la absoluta dependencia del Señor para guiar cada paso. En tiempos de persecución y tribulación, el ayuno ha sido una fuente de fortaleza para los creyentes. En el libro de Esther, cuando el pueblo judío enfrentaba la amenaza de exterminio, la reina llamó a un ayuno colectivo antes de presentarse ante el rey. Su acción no fue un intento de manipular la situación, sino un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Como resultado, el favor divino se manifestó y el decreto de destrucción fue revertido. La Escritura es clara al mostrar que el ayuno genuino produce frutos espirituales y transforma la relación con Dios. No es un sacrificio vacío ni una práctica para obtener méritos, sino un medio por el cual el creyente se aparta de lo terrenal para buscar lo eterno. En Nehemías 1, cuando el profeta escuchó sobre la ruina de Jerusalén, su respuesta inmediata fue ayunar y orar, reconociendo la necesidad de la intervención divina. Su ayuno no solo fue un tiempo de lamentación, sino una preparación para la restauración que Dios estaba a punto de traer. El ayuno no es una disciplina reservada solo para tiempos de crisis, sino una herramienta que mantiene la comunión con Dios en todo momento. En Lucas 2, la profetisa Ana servía en el templo con ayunos y oraciones día y noche.
mostrando que el ayuno no es solo una respuesta a situaciones difíciles, sino una expresión constante de entrega y devoción. Su perseverancia fue recompensada cuando tuvo el privilegio de ver al Mesías y reconocer en él la salvación prometida. Dios siempre ha honrado a quienes lo buscan con sinceridad. En Daniel 9, el profeta entendió por las Escrituras que el tiempo de la cautividad estaba llegando a su fin y se dedicó a orar y ayunar, confesando los pecados del pueblo y clamando por la restauración de Israel. Su intercesión no pasó desapercibida, pues recibió una revelación profunda sobre el futuro del pueblo de Dios. Este episodio demuestra que el ayuno es una herramienta para recibir entendimiento y discernimiento espiritual. A lo largo de la historia bíblica, el ayuno ha sido una señal de rendición y un acto de fe. En Jonás 3, cuando la ciudad de Nínive escuchó el mensaje de juicio, su reacción fue inmediata. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos proclamaron un ayuno y se humillaron ante Dios. Este acto de arrepentimiento sincero movió el corazón divino y la sentencia de destrucción fue revocada. Esto confirma que el ayuno, cuando se acompaña de una transformación genuina, tiene un impacto real en el ámbito espiritual. El ayuno no es una práctica que deba ser usada para obtener resultados superficiales o para demostrar espiritualidad externa. En Colosenses 2, Pablo advierte contra las prácticas ascéticas que se realizan por motivos erróneos, señalando que la verdadera vida en Cristo no se basa en reglas externas, sino en una relación auténtica con Él. Esto refuerza la enseñanza de que el ayuno es valioso solo cuando se practica con el corazón correcto. La Escritura muestra que cada vez que alguien ayunó con sinceridad, Dios respondió de manera poderosa. No porque el acto mismo tuviera mérito, sino porque el ayuno es una demostración de fe y una expresión de dependencia absoluta de Dios. En cada generación, aquellos que han comprendido su verdadero propósito han visto la mano de Dios obrando en sus vidas y en su entorno. El ayuno no es un ritual sin sentido ni una obligación religiosa, sino un medio para buscar a Dios con todo el corazón y experimentar su presencia de manera más profunda. El ayuno es más que una práctica espiritual, más que una disciplina o un acto de consagración. Es una declaración de guerra contra todo lo que impide ver con claridad el propósito divino. Es un retorno al diseño original, donde el Espíritu gobierna sobre la carne, donde la dependencia de Dios se convierte en la única fuente de sustento real. Es el eco de una verdad olvidada, una que ha sido opacada por la superficialidad y la rutina religiosa. El ayuno no es solo un medio para buscar respuestas, sino un proceso de transformación que cambia la manera en que se percibe el mundo, la manera en que se vive la fe, la manera en que se responde al llamado de Dios. El verdadero secreto del ayuno no está en lo que se deja de comer, sino en lo que se empieza a recibir. En el silencio que se forma cuando todo lo demás se apaga, cuando el cuerpo deja de reclamar su dominio, cuando la mente deja de correr en círculos. En ese espacio donde solo queda Dios, es donde se descubre lo que realmente significa depender de Él. Porque el ayuno no es una prueba de resistencia ni un sacrificio mecánico, sino una rendición absoluta, una experiencia que despoja al creyente de lo innecesario para que pueda ver con claridad lo eterno. Quien ayuna con entendimiento no regresa igual, no vuelve a ver la vida con los mismos ojos, no vuelve a tomar decisiones con la misma ligereza, no vuelve a conformarse con una fe débil y vacía. Algo cambia en lo más profundo, porque el ayuno revela cosas que antes estaban ocultas. Expone motivaciones, confronta intenciones, desenmascara distracciones. Y en ese proceso, el corazón se alinea, la mente se renueva, el espíritu se fortalece. Es imposible acercarse a Dios con sinceridad y permanecer igual. El ayuno es una respuesta a un llamado mayor, una preparación para dimensiones de propósito que no pueden alcanzarse de otra manera.
No es casualidad que los mayores movimientos de Dios en la historia hayan sido precedidos por tiempos de ayuno y oración. No es coincidencia que aquellos que han dejado una huella imborrable en el reino de Dios hayan sido personas que entendieron el poder de separarse del ruido del mundo para escuchar la voz del Padre. No es un requisito impuesto, no es una carga obligatoria, es un privilegio que pocos están dispuestos a abrazar. Pero aquellos que lo hacen, aquellos que deciden vivir más allá de lo común, aquellos que no se conforman con una fe superficial, descubren que el ayuno no es un peso, sino una puerta. El secreto oculto del ayuno no está en los días que dura, ni en las reglas que se sigan, ni en los métodos que se utilicen. Está en la entrega con la que se hace. Porque quien ayuna buscando el rostro de Dios, quien ayuna no para recibir, sino para ser transformado, quien entiende que el ayuno es un acto de fe y no un ritual vacío, ese verá lo que otros no pueden ver, oirá lo que otros no pueden oír, y vivirá una vida marcada por la presencia del Dios que nunca deja de responder.